de Hispanoamérica, tenemos que recordar que España, el imperio, tenía acá la administración colonial formada en torno a los llamados virreinatos, ¿ya? Estaba el virreinato del Perú, acá en América del Sur, el virreinato de La Plata, ¿cierto? El virreinato de Nueva Granada, y Chile formaba parte del virreinato del Perú, pero tenía una subdivisión política porque era una capitanía general, ¿ya? Todo esto por consecuencia de la guerra de Arauco, ¿cierto? Que ya desde tiempos coloniales había significado que nuestro país no estaba sometido, ¿ya? No estaba sometido a la corona española, principalmente en la zona de Hualmapu, más conocido como Araucanía. Se producen las independencias de Hispanoamérica de un modo, digamos, concertado, ¿cierto? Acá en el cono sur, en la parte sur de América del Sur, se llevó a cabo principalmente gracias a el señor San Martín, ¿cierto? Argentino, quien buscaba instaurar en América, liberada de España, algo así como una monarquía constitucional, ¿ya? Se sabe que estas personas pertenecían a sociedades secretas, ¿ya? Las llamadas logias. En el caso de Chile, la logia más importante fue la llamada logia Lautaro, ¿cierto? La logia lautarina. A esta logia pertenecieron importantes personas, San Martín, también don Bernardo O'Higgins. Acá en Chile, ¿cierto? Se produce la primera junta de gobierno, que como se ha dicho ya varias veces, eh, tenía por objeto reconocer la soberanía del rey español. En otras palabras, las personas que se reunieron en la primera junta de gobierno eran personas que reconocían y le juraron lealtad al rey, ¿ok? Eso es lo que se recuerda, lo que se celebra cada 18 de septiembre, de qué modo los chilenos le juraron lealtad al rey de España, ¿ya? La independencia de Chile ocurrió mucho después, como lo vamos a ver ahora. Entonces, vino el primer periodo, ¿cierto?, del proceso independentista, que está dividido en tres grandes periodos, ¿cierto? Se llama que es un proceso porque no transcurrió de la noche a la mañana, sino que fueron etapas, ¿cierto? La primera etapa es la llamada Patria Vieja, ¿ya? Así se conoce en la historiografía. Luego vino el periodo de la Reconquista, ¿ya? La Reconquista o la Restauración monárquica española en América. La palabra más utilizada respecto de este periodo se llama Reconquista, lo que implica que se tuvo que reconquistar un territorio, lo cual en realidad no es tan del todo correcto, porque no se reconquistó todo un territorio, sino que se restauró el poder del rey, luego del desastre de Rancagua, la batalla de Rancagua en 1814, que nosotros sabemos que los patriotas, ya los que luchaban por la independencia real de España, tuvieron que huir al otro lado de la cordillera, es decir, a la zona de Mendoza, que está aquí a la altura de Valparaíso, Aconcagua, ¿cierto? Al otro lado de este hermoso cerro que se llama el Cerro Aconcagua, ahí está la provincia de Mendoza, y ahí se reunieron los integrantes de este ejército libertador, se fueron reuniendo. Entonces, en este periodo llamado la Reconquista o la Restauración monárquica, es más correcto llamarle restauración del poder monárquico que reconquista, porque ya dije reconquista implica que hubo una reconquista del territorio como si hubiese sido de cero, y hubo el nombramiento de estos nuevos y últimos gobernadores, ¿cierto? El señor Osorio, ¿ya? Y el más recordado por la historiografía y también un poco ridiculizado, ¿ya? El señor Marcó del Pont, ¿ya? Eh, Dentro de, bueno, de cómo uno se apropia de la historia cuando es niño, adolescente, ya yo les comento que hay un cómic
un cómic que se llama, bueno, un cómic de un dibujante muy conocido, Temo Lobos, quien creó la ficción, ¿cierto? Ogú y Mampato, ¿ya? Ogú y Mampato son dos amigos, ¿cierto? Que iban viajando por el tiempo porque Mampato tenía la posibilidad de viajar por el tiempo con su cinto espacio temporal, y ellos en uno de los episodios viajaron a el periodo de la Reconquista y el periodo de la independencia de Chile, ¿ya? Yo cuando era niño leí ese cómic con mucho interés, agrado, ¿ya? Siempre me han interesado un poco los cómics históricos, y ahí se muestra de un modo humorístico, ya un modo jocoso, de que en la memoria chilena, ya el gobernador Marcó del Pont quedó como figura ya de un poder español, ya en decadencia, en desuso, ya se burlaban ahí porque en aquella época las personas, para tener más poder, ya recordemos que el poder es cosa central de la política, ¿cierto? Llegar al poder político, se otorgaban grandes títulos llamados nobiliarios, de la nobleza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya por poner un caso, ya Gabriel Oces se llama Gabriel Oces de la provincia de Aconcagua, duque de Quillota y de los ríos adyacentes, no sé, un gran nombre pomposo. Entonces el señor Marcó del Pont, disculpe Gabriel, ¿no? El señor Marcó del Pont era el último gobernador que tuvo Chile, y se caracterizó por esta como pomposidad, esta fastuosidad, eh, de un poder que ya había dejado de existir. Ya el poder monárquico iba como en retroceso en toda América. La historia nos cuenta también que la represión que se realizó a los patriotas fue muy brutal, digamos, ¿ya? Hubo relegaciones, ¿cierto? Se generó como una especie de juicio político a las personas que habían sido patriotas, ¿ya? Entonces se hacían listados de personas que habían apoyado la causa patriota, y a esas personas se les confiscaban sus bienes, ¿ya? Sus propiedades, ¿ya? Y se hizo una gran represión, ¿ya? A cargo de los famosos escuadrones, los famosos Talaveras, ¿ya? Estos escuadrones de represión estaban dirigidos por un recordado capitán español, capitán San Bruno, que era muy brutal, ¿ya? En su modo de reprimir a los patriotas, ¿ya? En todo este periodo de la restauración se eliminó, se prohibió todo lo que se había avanzado en la patria vieja, la bandera, eh, las instituciones que se habían generado en la patria vieja, ¿ya? Y por otro lado, al otro lado de la cordillera, se fue alistando el famoso Ejército Libertador, ¿ya? El Ejército Libertador, que ya para el año 1817, todo esto dirigido por San Martín, ¿ya? El argentino, que como sabemos tenía un plan general para América del Sur, y que hasta el día de hoy, digamos, no se sabe bien cuáles eran sus reales intereses, o sea, a quién él servía, ¿ya? Él tenía un don de mando muy importante, ¿cierto? Pero hay informaciones de que él estaba, digámoslo así, confabulado con los ingleses, ¿ya? Quienes estaban muy pendientes y preocupados de que América no fuera española, para así de este modo el imperio más fuerte de esta época, que ya era el imperio británico, pudiera acceder a nuevos mercados. Se produce el paso de los Andes, ¿ya? Y la principal y famosa batalla de Chacabuco. Yo les pido que anoten en su cuaderno, por ahí, esta fecha, porque es fecha importante de nuestra historia,
¿ya? La batalla de Chacabuco tuvo lugar el 12 de febrero de 1817, ¿ya? El 12 de febrero de 1817 tuvo lugar esta batalla de Chacabuco, ¿ya? Chacabuco es el nombre que recibe el cordón montañoso que hay, que divide, digamos, la quinta región de la región metropolitana. Si ustedes van ahí a Google Maps, se pueden dar cuenta que la quinta región está dividida por este cordón del Chacabuco, ¿ya? Y eh, en esta zona de una planicie, ya que hay cerca de este lugar, el ejército patriota chileno-argentino, eh, Pero fue en 1800. 1817, 1817. Estas fechas hay que tenerlas, siempre recordarlas, ¿ya? Atención. La, la batalla de Rancagua, ¿ya? Que, que también se conoce con el nombre de Desastre de Rancagua o Sitio de Rancagua, tuvo lugar el 1 y 2 de octubre de 1814, ¿ya? Esta es la fecha en la cual se consigna que se acaba la patria vieja, que comienza, al haber triunfado los realistas, el poder del rey de España, ¿cierto? Que fue restaurado en el poder, ¿cierto? Allá en España, entonces él quiso retomar acá el poder. En 4 años, desde 1810 a 1814, se había pasado desde jurar lealtad al rey a buscar la independencia de España, ¿cierto? Entonces, desde 1814, octubre, 1 y 2 de octubre de 1814, deviene la restauración monárquica española en América, más conocido con el nombre de la Reconquista. ¿Ok? Entonces, entre 1814 y el 12 de febrero de 1817 es este periodo de la llamada Reconquista. El 12 de febrero de 1817 es esta batalla de Chacabuco, ¿ya? La batalla de Chacabuco, que fue una especie de asalto con, aquí cuentan, solamente 1.600 personas, 1.600 hombres, sorprendieron a las tropas realistas que no fueron capaces de defenderse, ¿ya? Y eh, los derrotaron, ¿cierto? Los derrotaron y los dispersaron. A partir de este momento, las tropas realistas huyen al sur de nuestro país, Chile, que en aquella época llegaba hasta Concepción, Río Bío solamente, ¿ya? Ojo allí, ¿ya? Con los mapas que las personas que todavía no realicen el mapa histórico, personas que ya lo realizaron, yo lo voy a considerar ya bien, ¿ok? Porque lo sacaron del texto del estudiante, ¿ya? Pero es necesario que nosotros no divulguemos, digamos, una historia que está a veces mal contada o lisa y llanamente un poco tergiversada. Chile, jurídicamente, se dice que tenía posesión, digamos, derechos sobre la Patagonia, ¿ya? Y así lo muestran en los mapas, ¿ya? Sin embargo, Chile llegaba en términos de soberanía efectiva solamente hasta el río Bío, ¿ok? Entonces, el ejército realista, a partir de esta batalla de Chacabuco, ¿ya? Huye al sur, ¿ya? Y se hace fuerte en la zona de Concepción y en la zona de Valdivia y de Chiloé, en todas estas zonas que estaban desconectadas entre sí, ¿ya? Porque si van ahí al mapa, Concepción y el Biobío, ¿ya? Luego venía el país mapuche independiente, luego al sur este enclave que es Valdivia, que en esta zona, en esta época todavía no estaba colonizado esta parte del territorio chileno, ¿ok? Y luego eh, Chiloé, ¿ok? Entonces,
se pone fin ya al periodo de la Reconquista y deviene este nuevo periodo en la historia de nuestro país, que es la Patria Nueva, ¿ya? Estos nombres están ya asentados en la historiografía: Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, ¿ya? En la Patria Nueva, el poder queda en manos, bueno, primero la aristocracia, ¿cierto? Aquí también hay que decir lo siguiente: quienes provocaron la independencia, eran personas integrantes de la aristocracia, ¿ok? La aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? El gobierno, ya, Kratos, de los considerados por ellos mismos los mejores de la sociedad. La idea de aristocracia, si alguien viene aquí y dice, bueno, yo soy aristócrata, implica de inmediato una idea de clasismo, ¿ya? De considerar que hay mejores clases por sobre otras. Y nuestro país, la cultura de nuestro país, lo hemos podido ver en la época de la colonia y también en esta época, estuvo basado mucho tiempo en estas ideas, ¿ya? De clase, derivado del color de la piel, ¿ya? Entonces, la aristocracia, en un cabildo abierto, nombra director supremo al señor San Martín, ¿ya? Sin embargo, el señor San Martín rehúsa, digamos, a aceptar este cargo, no lo acepta, porque intuía que iba a tener problemas, ¿ya? Y además porque el señor San Martín, su meta final, su meta principal era terminar esta liberación, ¿ya?, de las colonias de España del Imperio Español. Entonces su plan era continuar. Ya había liberado Argentina, había liberado Chile, ¿cierto? Y posteriormente a eso se embarcó, digamos, en la liberación del virreinato del Perú, ¿ya? Mientras el Perú no fuera independiente del poder español, siempre iba a estar en peligro la independencia de tanto de Chile como de Argentina, ¿ya? Por lo tanto, para él era importante liberar al Perú del poder español igualmente. Entonces el señor San Martín rechaza esta solicitud de la aristocracia, y la aristocracia entonces ya tomó partido por don Bernardo O'Higgins, ¿ya? El apellido O'Higgins es irlandés, de Irlanda. El señor Ambrosio O'Higgins, su padre, ¿cierto?, había tenido una unión considerada ilegítima, ¿ya? ¿Por qué? Porque los virreyes tenían prohibición de establecer relaciones de parentesco, matrimonio, con personas de los territorios en los cuales ellos gobernaban, ¿ya? Para así disminuir los conflictos de interés. El señor Ambrosio O'Higgins ahí tuvo un amorío con doña Isabel Riquelme, la madre de Bernardo O'Higgins, y de este modo Bernardo O'Higgins tuvo un padre que no estuvo presente, digamos, ya ahí se le ha mencionado de modo despectivo como el guacho Riquelme, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta época, Patria Vieja, había una lucha de poder entre Bernardo O'Higgins y los hermanos Carrera. Los hermanos Carrera, a diferencia de O'Higgins, los hermanos Carrera pertenecían a la aristocracia, ¿ya? Bernardo O'Higgins no pertenecía a la aristocracia, había sido hijo de virrey ilegítimo, ¿ya? Entonces no pertenecía a esta como aristocracia. Y como en esta época los aristócratas eran muy, 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 muy clasistas, ¿ya? Miraban como con desprecio, con desdén, a este señor Bernardo O'Higgins. Mire, le voy a leer un poco, muy breve. La aristocracia ungía entonces de este modo a O'Higgins, jefe supremo del Estado. El acto había sido dirigido por el mayorazgo Ruiz Tagle, el conde de Quinta Alegre.
por el Marqués de Larraín, José Ignacio Eizaguirre, Francisco Javier Errázuriz y José María de Guzmán. Estos personajes eran los personajes más importantes, ¿ya?, de la aristocracia en aquel entonces, en el año 1817. ¿Ya? Nótese los apellidos, ¿ya? Ruiz Tagle, Eduardo Frei Ruiz Tagle fue presidente de Chile hace poco, ¿ya? Larraín, ¿ya? Martín Larraín, Eizaguirre, ¿ya? Errázuriz y Guzmán. Puros apellidos que hoy en día todavía están en la política, ¿ya? En algunos partidos políticos ya, principalmente de derecha o centro derecha, ¿ya? Entonces, ¿de qué modo el poder político desde esta época hasta ahora se ha mantenido en algunas familias? Ya es algo que es muy, muy, muy importante tener en cuenta, ¿ya? Voy a ir más rápido porque el tiempo pasa muy rápido, ¿cierto? En el gobierno de O'Higgins, ya, él empezó a tener problemas de inmediato ya con la aristocracia. ¿Por qué? Porque el señor O'Higgins ya consideraba que en esta época existía algunas instituciones sociales, algunas de las cuales la más importante eran los mayorazgos, ¿ya? Los mayorazgos era una institución social que consistía en que en una familia de muchos hermanos, ¿ya?, el mayor de los hermanos era quien heredaba todas las posesiones territoriales, ¿ya?, de la familia. De este modo, el patrimonio familiar no se dispersaba, ¿ya? Y de este modo las familias mantenían su poder, ¿ok? Entonces, el señor O'Higgins, con el fin de debilitar a la aristocracia y de afectarles en su poder, ¿cierto? Estamos hablando de cuestiones de poder, siempre, intentó eliminar los mayorazgos, ¿ya? Entonces, de este modo, el señor O'Higgins tuvo problemas ciertos con la aristocracia, ¿ya? Otra razón por la cual a O'Higgins se le tuvo problemas con este grupo de poder, la aristocracia, es porque se decía que O'Higgins estaba influido por esta llamada Logia Lautaro, de la cual no tenemos tanta información, lamentablemente, pero a la cual sabemos que pertenecía a San Martín y muchos otros. Era una sociedad secreta que se había fundado en Cádiz, España, ¿ok? Y el objetivo era, imagínense, se había formado en España, pero el objetivo era liberar a América de España. La batalla que decidirá la suerte, digamos, definitiva, ¿ya?, de esta época fue la batalla de Maipú, ¿ya? La batalla de Maipú, o de Maipo, ¿ya? Maipú es una comuna, ¿cierto?, de Santiago, río Maipo, ocurrió el 5 de abril de 1818, ¿ya? Esta batalla de Maipú estuvo precedida por otra batalla que se llamó la batalla de Cancha Rayada, o la sorpresa de Cancha Rayada, en la cual O'Higgins y las tropas patriotas salieron a la desbandada, es decir, salieron dispersadas por los realistas. Por lo tanto, un año después de esta famosa batalla de Chacabuco, no era que los realistas hubieran sido totalmente derrotados, sino que los realistas todavía estaban y eran muy fuertes en la zona sur de Chile. De hecho, contaban con el apoyo de algunas parcialidades de jefes mapuches, ¿ya?, que se aliaron a estos españoles. ¿Por qué razón? Porque los mapuches tenían tratados, los famosos parlamentos, ¿ya?, tenían tratados con los españoles, en los cuales los españoles les aseguraban a los mapuches que ellos, los españoles, no iban a pasar su territorio, pero a cambio los mapuches tenían que
prestarle auxilio militar en el caso de que los españoles fueran atacados. Y esto era el caso. Entonces, los mapuches, algunos, ¿ya?, respetando estos tratados, fue que apoyaron a los españoles, ¿ya? Esta es una de las explicaciones de por qué los mapuches en aquella época, algunos, apoyaron a los españoles, ¿ya? En la batalla de Cancha Rayada, sí, estimada Josefina, la Patria Nueva termina en 1823, que ahí vamos a llegar ahora, espero, en estos 2 minutos que me quedan. En esta sorpresa de Cancha Rayada, Bernardo O'Higgins es herido, ¿ya? De un modo, digamos, es bien herido, ¿ya? Entonces, esto significó que él no estuvo presente en la batalla de Maipú, ¿ya? En la batalla de Maipú, quien comandó las tropas fue San Martín. Cuando ya se sabía, porque la batalla de Maipú fue a kilómetros, es decir, fue cerca de Santiago, fue a las puertas de Santiago, es decir, quien ganaba ahí tenía el poder político asegurado, ¿cierto? Don Bernardo O'Higgins llegó cuando la batalla estaba terminando, y aquí es que se produce el famoso abrazo de Maipú, ¿ya? Donde está ahí en muchos cuadros históricos, donde se ve un abrazo entre San Martín y O'Higgins se ve que está vendado, ¿ya? Esa es la razón por la cual hay gente que dice que, bueno, O'Higgins no ganó muchas batallas que digamos. De hecho, más bien perdió batallas, ¿ya? Esa es como un poco la manera que se ha tenido de un poco de denostarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el señor O'Higgins se ganó el odio cerrado de la aristocracia, porque ya sabemos que él quiso debilitarla, ¿ya? Como la aristocracia en esta época y durante gran parte del siglo XIX fue quien escribió la historia, ¿ya? Esta es la razón por la cual el señor O'Higgins, su gobierno se conoce también con el nombre de dictadura de O'Higgins, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el señor O'Higgins mandó asesinar a los hermanos Carrera y a don Manuel Rodríguez, que eran todas personas que le disputaban el poder político, ¿ya? Entonces, desde esta época ya se tiene la primera gran división dentro del bando patriota entre o'higginistas y carrerinos, ¿ya? Que no es nada más que una disputa entre familias, o también, como lo ven algunas otras personas, entre grupos de poder sociales diferentes. Los carrerinos eran como representantes de la aristocracia, y los o'higginistas eran todas estas personas que no pertenecían a la aristocracia, pero que querían acceder al poder político. Luego de la batalla de Maipú, ya, como les dije recién, viene el fusilamiento de los hermanos Carrera en Mendoza por órdenes de O'Higgins, ya, el asesinato de Manuel Rodríguez, el famoso guerrillero, en Tiltil, el norte de Santiago, ya. Algunas de los logros, ya, más importantes del gobierno de Higgins fueron la formación de la primera escuadra nacional, es decir, de los primeros buques nacionales, que fueron buques que eran comerciales, se compraron y se transformaron en buques de guerra, ¿ya? Y de este modo se formó la primera escuadra nacional, ¿ya? La primera escuadra. Entonces, con estos barcos, Chile se pudo hacer del poder del mar, o sea, defenderse marítimamente, ¿ya? En su gobierno se reabrió el Instituto Nacional, ¿ok? Se reabrió la Biblioteca Nacional, se fundó el mercado central, ¿cierto? El mercado de abastos. Se construyó, se digamos, donde hoy en día en Santiago de Chile está la Alameda, ¿ya? Antes por ahí había un estero, ¿ya? El estero de las Delicias. Entonces, se ordenó esto, ya, porque era como un barrial, digamos, y se hizo una alameda. Se plantaron árboles, se ordenó todo esto y se fundó la Alameda Álamos, ¿ya? Sí, plantaron muchos árboles
y se dio como un ordenamiento a la ciudad de Santiago. Se produce la Expedición Libertadora del Perú, ¿cierto? Mediante la cual Chile generaba un gasto económico, ¿cierto? En esta Expedición Libertadora del Perú, ¿ya? Y entre los años 1820 a 1822 se producen las campañas de la guerra a muerte. Así se llamaron las campañas militares que el gobierno de O'Higgins llevó a cabo en contra de los realistas que estaban en el sur, ¿ya? Aquí se destacaron los comandantes Benavides y Freire. Se funda el cementerio general, se concluye el canal del Maipo, ya que provocaba grandes anegaciones en Santiago de Chile, y finalmente ya empiezan a existir problemas, ¿cierto? En O'Higgins, entre O'Higgins y la aristocracia termina por convocar a un cabildo abierto el 28 de enero de 1823, ¿ya? Después de aproximadamente 5 años de gobierno, en donde el señor O'Higgins renuncia al poder y se va al exilio a Perú, ¿ya? Es así como termina este periodo de la llamada Patria Nueva, ya se puede decir así, como con un golpe de timón por parte de la aristocracia para hacerse del poder y quitar del poder a O'Higgins. Algo que se me olvidó mencionar, ya, es que antes de la batalla de Maipú, que fue el 5 de abril de 1818, el 12 de febrero, pero del año 1818, cuando se cumplía un año desde aquella batalla de Chacabuco que los patriotas habían triunfado, el señor O'Higgins, estando en Talca, estaba él en Talca, ¿cierto? Porque allá estaba transcurriendo la guerra, ¿cierto? Firma el acta de independencia de Chile, que oficialmente él estaba en Talca, pero firmó como que estaba en Santiago, ¿ya? Y le puso la fecha 12 de febrero de 1818. Entonces, a ustedes le pregunten, ¿desde cuándo Chile es independiente? Oficialmente se considera esta fecha, el 12 de febrero de 1818, y no el 18 de septiembre de 1810, ¿ya? ¿Alguna pregunta, estimadas, estimados? ¿Alguna pregunta de todo lo hablado No, profe, yo no. en esta alocución de la reconquista o restauración y la patria nueva? Ya, jóvenes, miren, estamos lamentablemente en la hora porque yo ahora hago otra clase, ¿ya? Así que es el momento de que me hagan cualquier pregunta ahora, si es que tienen. Respecto de tal vez de las tareas, ustedes saben que la tarea que mañana vence el plazo de entrega, ya a partir de mañana yo me doy a revisarlas una por uno y hacerles su retroalimentación, ¿cierto? Por LIRMI. Ustedes debían elegir entre dos tareas, ¿cierto? O el mapa o el informe, ¿cierto? Del proceso de independencia de Chile, ¿ya? Así que, a ver qué me está hablando acá, Vicente. Mire, no, está bien, poquito más de hojas, está bien. Me interesa, jóvenes, ya, para que yo no se los tenga que decir, ¿cierto?